porque ellos tienen la vista corta, porque ellos no pueden aceptar lo que es la verdad de la palabra del Señor. Me estoy refiriendo a las personas que no han creído en el Señor. Porque están conformes a vivir esa clase de vida sin esperanza en este mundo. Así es que existe esa diferencia entre las personas que tienen fe y las que no tienen fe. Y una prueba de esto es este hombre llamado Moisés. La palabra del Señor hace referencia a este hombre desde el momento que él nace. La Biblia dice que un varón de la tribu de Leví se casó con una mujer también de esa misma tribu, y luego ellos tuvieron ese hijo llamado Moisés, que eran difíciles para el pueblo de Israel allá en Egipto, porque estaban siendo esclavizados por el rey de ese lugar. Pero esta pareja que había dado a luz, esta mujer que había dado a luz, tanto ella como el esposo, demuestran que en realidad ellos sí tienen fe, porque a pesar de del decreto del rey, dice que ellos no tuvieron el temor. Ellos no tuvieron temor porque había ese decreto que los niños que nacieran debían de ser echados en el río. Sin embargo, ellos toman la decisión. Ellos toman la decisión de guardar ese niño, de esconderlo, y lo escondieron durante 3 meses. Pero resulta que a partir de esa edad, ellos ya no podían seguir protegiendo a ese niño. Entonces, la fe es algo que hace cosas que las personas que no tienen fe ni tan siquiera se imaginan, ni tan siquiera puede pasar por sus mentes. Las decisiones y las acciones que produce la fe es algo que no tiene razón para la gente que no tiene fe. Así es que, porque ellos que preparan una arquilla de junco y ahí la meten al niño y lo llevan al río y lo ponen en un carrizal en medio ahí. O sea que el carrizal son unos juncos que crecen en los ríos, y lo ponen ahí para que, creo que la idea de esta mujer era que el niño no que se lo llevara a la corriente, sino que estuviera ahí. Hay espacios donde no hay juncos, pero ahí está la parte mansa del agua, y es ahí donde lo pusieron. Ahora, eso dice que lo hicieron ellos por medio de la fe. Si ellos no hubiesen tenido fe, no hubiesen hecho eso, ni tan siquiera lo hubieran escondido, porque solamente de la fe se hacen cosas que son importantes. Solamente por medio de la fe se pueden hacer tales cosas. Así es que
dice que esto no fue una casualidad que la hija de Faraón llegara a bañarse cerca de donde ese niño estaba. Y ahí, hermanos, estaba también cómo, hermanos, la fe, veamos nosotros cómo la fe lleva a cabo lo que se proponen de una manera perfecta. La palabra del Señor dice que una hermana de él, de este niño que ya estaba más grande, ella fue a estar ahí cerca de donde estaba el niño de una manera que ella pudiera observarlo. Y cuando este niño fue observado por la princesa, envió, dice, a una de las criadas para que fuera a tomarlo. Y hermanos, y ese niño, al nomás abren la cesta donde él estaba, dice que ese niño lloró. Ese llanto de ese niño produjo en esta mujer, en la princesa, la compasión, por lo cual ella decide, a pesar de que ella sabía que no era de los egipcios, que era hebreo ese niño, a pesar de todo eso, ella toma la decisión de llevárselo al palacio. Bueno, y la historia dice que este hombre creció. Ahí llegó a la edad de 40 años, viviendo ahí conforme al estilo de vida, de los egipcios, con todos los lujos, con todas las comodidades, con toda la sabiduría que había en el país. Él era uno de los príncipes de ahí de Egipto. Así es que este hombre, en cuanto a lo material, en cuanto a las cosas de este mundo, él no tenía que desear nada. Todo lo tenía. Todo lo tenía. Pero cuando él se da cuenta que no era egipcio. Él se da cuenta que él era hebreo. Entonces las cosas cambian. Ya no, él ya no siente atracción por la vida de comodidades que él tenía en el palacio. Él ya no siente deseo de estar viviendo ahí, a pesar, hermanos, de todo la gloria terrenal que él poseía ahí. Sin embargo, el que tiene fe, ahí fue que la fe de él es creada a través del conocimiento que él tiene de ser un hebreo. Él sabía que él tenía una promesa de parte de Dios, la cual le dio a Abraham y la cual también pasó a Isaac y luego a Jacob y luego a las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces él era parte, él formaba parte de esas promesas. Así es que ahora él toma decisiones muy diferentes, decisiones que cualquiera que no tuviera fe no podía creerlo. ¿Cómo es posible, puede decir alguien, que alguien tome una decisión de esta naturaleza sabiendo que allí va a sufrir? La palabra de Dios dice que la decisión que él tomó es dejar de llamarse hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, él dice: yo no quiero ser hijo de la princesa, de la hija de Faraón. Yo no quiero nada. No quiero nada de los egipcios. No quiero el oro de los egipcios. No quiero la gloria de los egipcios. Yo no quiero nada de acá. Lo que quiero es mejor llegar ahí a unirme al pueblo de Dios. Eso es lo que yo necesito. Así es que ahora
Sí, hay una diferencia en vivir en el palacio y vivir en medio del pueblo de Israel, o entre el pueblo de Israel había diferencias, grandes diferencias. Ellos eran esclavos, el pueblo de Israel era esclavo. Era esclavo, el pueblo de Israel estaba sufriendo, sufría, mientras que allí en el palacio nadie sufría. No sufrían porque todo lo tenían. Tenían poder, tenían dinero, tenían sabiduría humana, sabiduría terrenal, habría allí. Pero a él no le importa nada de eso, porque él ya no estaba viendo eso. Dice, hermanos, que él estaba enfocado más, dice, en el galardón. Él estaba ahí viendo, dice que él veía, tenía la mirada puesta en el galardón. O sea que él no le importaba nada de esta tierra, nada. Dice, mejor sufro por un tiempo con el pueblo de Dios, recibiendo los vituperios. Dice que los vituperios que él recibía eran de Cristo, y dejó de gozar de los deleites temporales. Es ahí cuando alguien tiene fe, hace una evaluación de todas las cosas, hace una evaluación y pareciera que esa evaluación que él hace con respecto a las dos clases o a las dos maneras de vivir, pareciera que esa evaluación que hace es una equivocación. Eso para la gente que no tiene fe dirían, está loco. Está loco, no está con su razonamiento normal, está fuera de razón. Así como pensó la familia de Jesús. Dice que el Señor estaba entregado con sus discípulos, entregado a la predicación del evangelio, de tal manera que no tenía tiempo, no había tiempo ni de comer. No tenían tiempo de comer. Cuando la familia de él, su madre, sus hermanos, se dieron cuenta cuál era la vida que estaba llevando, dijeron que estaba fuera de sí. Y llegaron, lo fueron a buscar. Nos fueron a buscar para llevárselo. Sin embargo, ellos no pudieron entrar porque la casa estaba llena de gente, por lo cual no pudieron entrar, pero le dijeron, aquí le dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Pero él ya sabía por qué lo buscaban y no se quiso ir. Así es que cuando él estaba también ahí hablando con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, dice que también era a mediodía, no habían almorzado, no habían comido. Entonces los discípulos fueron a buscar comida y cuando regresaron le ofrecen de comer y le dicen, no, yo no voy a comer. Y ellos pensaron, ¿le habrán traído comida? Y él dice, no, dice él, mi comida es que acabe la obra de Dios. Más importante para él hacer, hermanos, el trabajo espiritual que él estaba haciendo que la comida material. Así es que de esa manera también Moisés tenía esa manera de pensar, esa manera de poder, hermanos, tomar decisiones que en realidad solamente a través de la fe se pueden tomar.
y acciones, hermanos, que a las personas que no tienen fe no le encuentran lógica. Porque la fe no tiene lógica. Se hacen cosas que a la mente humana, en la mente humana no caben. No caben. Por eso es que cuando cuando Moisés, ya cuando estaba en el desierto, envió a 12 hombres a reconocer la tierra que Dios les había prometido. Envió a 12 príncipes, un príncipe de cada tribu, de las 12 tribus, eran 12, y los mandó para que ellos reconocieran la tierra y le trajeran el informe. Y ellos estuvieron ahí 40 días. A los 40 días regresaron y dieron el informe, pero solamente 2 de ellos demostraron que sí tenían fe. Sus palabras demostraban que sí tenían fe. Fíjense que la fe es tan importante la fe, porque la fe sube la autoestima de las personas y la falta de fe baja la autoestima. Y esto es incomprensible. Esto es incomprensible para la gente que no tiene fe, porque la gente que no tiene fe quisiera que todas las personas pensaran como ellos. Quisiera que todas las personas creyeran solamente lo que ellos creen. Quisiera que todas las personas hablaran como ellos hablan. Quisieran que todas las personas tuvieran el punto de vista que ellos tienen. Sin embargo, ahí vemos nosotros en esos 12 varones unas diferencias grandes, enormes. La palabra del Señor dice que ellos fueron a ver la tierra que el Señor les había prometido. Todos vieron ahí lo que había, como era, todos. Pero eran 12, pero solo 2 tenían fe. Solo 2 demostraron que en realidad tenían fe. Los otros no. Vea cómo ellos tienen la falta de fe. Repito, la falta de fe hace bajar la autoestima. ¿Por qué? Porque dice que ellos allá vieron gigantes. Los que no tenían fe vieron gigantes. Ahora, ¿cómo ellos se consideran ante los gigantes? Dice que se consideraron como langostas. ¡Qué bajeza! Un hijo de Dios considerándose, ellos eran pueblo de Dios, considerándose como langosta. Langostas son unos insectos que viven ahí en la hierba del campo, de las que comía, Juan el Bautista se las comía, las langostas. Entonces, ellos dicen que nosotros éramos, dicen ellos, los 10, ¿verdad? Nosotros éramos como langostas. Y así les parecimos a ellos, dicen. Imagínense qué manera de compararse. La falta de fe solamente lleva pensamientos que son negativos. La falta de fe solamente cosas que puede apreciar con la vista natural.
Pero la fe es diferente. La fe es muy diferente. Por eso digo, hay gran diferencia entre los que tienen fe y los que no la tienen. Hay una gran diferencia. Ahora veamos la otra parte, que solamente eran dos. Dos. Ellos dicen, ellos vieron los gigantes, pero ellos no se ven como langostas, sino ellos ven a los gigantes como los ven. Ellos tienen una autoestima muy elevada y tenían razón, porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Ellos sabían que nada les impedía poder vencer a esos gigantes. ¿Y cómo los comparan ellos? ¿Cómo los comparan? Dice que los comparan con un pan. Vea usted la diferencia. Comparar a un gigante con un pan. ¿Cuál es la resistencia que el pan presenta contra el que se lo va a comer? Ninguna. El pan es fácil de comérselo. Porque no, en vez de estar afligido comiéndoselo, está alegre quien se lo come. Así es que dice, ellos, es verdad, dicen que son gigantes, dijeron ellos. Eso es verdad, que son gigantes, pero esos gigantes no tienen protección como la protección que nosotros tenemos, porque Dios no está con ellos. Dios ya lo entregó a nosotros y nosotros lo vamos a comer como quien come pan. Veamos, hermanos, qué diferencia. Esa clase de mensajes que proceden de la fe, los que no tienen fe no les agrada. Dice que se desagradó. La gente cuando escuchó el mensaje que daban los dos, no les agradó. Y ellos quisieron apedrearlos. La multitud, toda la multitud pensó en apedrearlos a ellos. Pero dice que Dios interviene ahí. Y se manifestó la gloria de Dios ahí en el tabernáculo. Y entonces, hermanos, fue cuando desistieron de hacerlo. Vemos, hermanos, que la fe es importante, porque solamente a través de la fe es que se logran hacer las cosas que a Dios le agradan. Solamente es a través de la fe, porque la palabra del Señor habla de hombres también, no solamente de Moisés, sino de hombres como Abraham. Abraham se le dijo que saliera de la tierra de los caldeos, y no se le dijo para dónde iba a salir, sino que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te diré. Y este hombre, como tenía fe, caminó sin saber para dónde iba. Esas son las acciones. Acciones que solamente puede producir la fe. Solamente la fe puede producir esas decisiones. Decisiones de hacer las cosas. Por ejemplo, también tenemos el caso de Noé. Dice que Noé era un hombre también que tenía fe. Ahora, ¿qué es lo que hace Noé? Obedecer la palabra del Señor que le había dicho Dios que iba a destruir la tierra porque el pecado se había multiplicado. Iba a destruir a todas las personas, a todo lo creado en la tierra, y que si él quería salvarse, bueno, tenía que hacer un arca. Ahora, dice que Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca.
Y no solamente eso, dice que él fue pregonero, comenzó a anunciar que se arrepintiera la gente porque venía un juicio para la humanidad. Sin embargo, la gente no creyó, no tenían fe. Entonces, el hermano siguió trabajando. Imagínense esa gigantesca arca de 3 pisos que este hombre construyó sin ver que había caído una gota de agua, sino la palabra del Señor dice que no llovía, sino mojada por un vapor. Y aún así, es que la fe es algo que no, dice ahí que es la convicción de lo que se espera. Así es que la fe es algo que no se ve. No se ve con los ojos naturales las cosas que alguien emprende. Por ejemplo, eso, ¿verdad? De hacer el arca. Alguien podía decir, ¿y para qué vamos a hacer esa arca si nunca ha llovido? ¿Y cómo nosotros podemos saber que va a llover? Eso es una falta de fe. Pero como el que tiene fe sabe que la palabra de Dios es verdad. El que tiene fe sabe, no duda en ningún momento de que la palabra de Dios se cumple. Si la palabra del Señor, la palabra de Dios dice que si la palabra de los ángeles fue firme, la palabra de los ángeles fue firme, que toda desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y eso de la palabra de los ángeles lo encontramos también allá en Sodoma. En Sodoma, debido a la maldad que había allí en esa ciudad, Dios determinó destruir a esa ciudad con fuego. Ya no con un diluvio, sino con fuego. Ahora, pero ahí había un hombre que tenía fe, que se llamaba Lot, con su familia. Ese hombre dice que era justo. Y Dios no quiso destruir la ciudad estando Lot con su familia en la ciudad, sino que envía a 2 ángeles para que lo sacaran antes de destruirlo, de destruir esa ciudad. Pero los ángeles le dicen a Lot que saliera de la ciudad y que no se parara, no se detuviera. Esa era la palabra de los ángeles. No te pares en esta llanura, no pares en esta llanura y no mires atrás. Palabra de los ángeles. Entonces, esa palabra de los ángeles era firme porque era palabra de Dios. Era firme. Pero, la mujer no le dio importancia a la palabra de Dios, de los ángeles. No le dio importancia y ella, pues, tuvo deseos de volver a ver atrás y lo hizo. Inmediatamente esta mujer se convirtió en estatua de sal. Eso confirma, esa historia confirma que
la palabra de los ángeles es firme, o fue firme esa palabra. Así es que, pues también nosotros, hermanos, como iglesia del Señor que somos, hemos creído en la palabra del Señor. Y esta palabra nosotros debemos de creerla permanentemente, no solamente por un tiempo. Porque hay personas que creen en el Señor por un tiempo, pero debido a que no tienen fe, no se mantienen dentro de la iglesia y se van. Toman decisiones equivocadas, toman decisiones de las personas que no tienen fe. Pero los que tienen fe se mantienen, aunque cueste. Aunque cueste, mire Moisés, el estar allí con los hebreos, con sus hermanos, él recibía maltrato. Era maltratado, dice. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Así es que, pero eso no le importaba. ¿Por qué? Porque tenía la mirada en el galardón. Otra cosa es que dice que él se sostuvo viendo al invisible. El invisible es Dios. El invisible, hermano, no se puede ver. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto al Señor Jesucristo. No lo dice que nosotros no andamos por vista. Porque no le hemos visto, al Señor no le hemos visto. Pero acá está su palabra y nosotros creemos en esa palabra y por eso ahí vamos. Aunque las personas que no creen en el Señor, las personas que no tienen fe, piensan que nosotros no tenemos nada que hacer, que andamos pasando el tiempo, que sufrimos en vano. Pero eso es lo que ellos dicen, porque la mirada de ellos solamente alcanza acá, a las cosas de este mundo. Pero nosotros no tenemos la mirada aquí. Nosotros estamos, igual que dice Moisés, se mantuvo viendo al invisible. Nosotros estamos viendo al Señor. La palabra del Señor dice que nosotros pongamos la mirada en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Eso es lo que no quería Moisés. Todo se terminará. Todo se terminará aquí. Entonces no hay esperanza en nada de esta tierra. ¿Para qué vamos a poner nosotros la mirada en las cosas de esta tierra? Si un día se acabará, un día nos morimos o viene Cristo, también se termina. La vida, porque si estamos hermanos en el Señor, al venir Cristo nos vamos. Pero la persona que no tiene fe y está fuera de la iglesia, esta persona no logrará nada eterno. Todo acá se termina. La palabra de Dios dice eso, que todo lo que se ve es perecedero, más lo que no se ve es eterno. Así es que nosotros, hermanos, hay que esforzarnos, tenemos que esforzarnos, porque sí, para poder mantenerse en la fe, para poder mantenerse en la fe se necesita tomar decisiones firmes. Que aunque veamos nosotros que hay peligro, claro, yo no digo que vamos a tentar a Dios, no digo eso, porque ¿sabe qué hizo Moisés cuando lo quiso matar? Lo quiso matar el rey. El rey lo quiso matar porque él había matado a un egipcio. Dice que él fue a huir, se fue y habitó allá en Madián. Para allá se fue y escapó de la ira del rey. También el Señor Jesucristo dice que en una ocasión
lo llevaron a un despeñadero, o sea, a un barranco, lo iban a tirar a un barranco para que se muriera ahí. Pero el Señor se les escapó y se fue. Pasó, dice, en medio de ellos y se fue. Se escapó. Así es que nosotros, hermanos, imaginémonos nosotros que haya algún peligro. No nos vamos a quedar ahí esperando que llegue la muerte. No, podemos escapar. Podemos escapar. Y el Señor ayuda a eso. Por ejemplo, tenemos al rey David. Rey David muchas veces estuvo en peligro de muerte y él escapaba. Pero ¿quién lo ayudaba? Dios. Dios lo ayudaba. Así es que con la ayuda de Dios nosotros vamos a prevalecer hasta que el Señor venga, manteniéndonos en fe, tomando decisiones positivas y no negativas. Así es que la mente de nosotros dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, no tenemos la mente del mundo. Esa manera de pensar ya pasó para nosotros. Ahora nosotros solo queremos adorar a Dios, queremos servir a Dios, queremos bendecir a Dios, queremos, hermanos, glorificar a Dios en todo nuestro ser. Que el Señor le bendiga.